Bienvenidos a este vídeo donde se va a explicar de manera directa la metodología espiral, uno de los procesos tradicionales utilizado para el diseño de software. Mi nombre es Simón Navarro y empezamos con el vídeo. Comenzamos preguntándonos, ¿es un buen modelo? Al finalizar la explicación quedará nuestra decisión si funciona para nuestros futuros proyectos de software o deberemos optar por otro modelo más acorde a tus necesidades. Nos guiaremos de la siguiente manera, explicando lo más básico, como que es el modelo espiral en palabras simples, hasta llegar al diagrama visual de este modelo, y cómo se trabaja. Primero, ¿qué es la metodología espiral? Bueno, en palabras simples es una metodología enfocada en la interactividad, bucle o repetición, el cual busca principalmente la mejora con cada ciclo completado, hasta finalizar el proceso, esto haciéndolo muy cercano a los clientes, con los desarrolladores a tener que repetir los pasos pero con diferentes objetivos, y dando una retroalimentación muy beneficiosa para el proyecto final. Las características que presenta este modelo serían: el control de riesgo. Esto sucede porque al iniciar un ciclo y finalizar se analiza y trabaja en mitigar dichos riesgos obtenidos. Se podría decir que es cada ciclo solucionas un problema y aparece otros dos nuevos, pero el objetivo final es eliminarlos a todos en el mejor de los casos. Ciclos sólidos. Como se ha mencionado múltiples veces y se seguirá reafirmando para que quede claro, una de sus principales características es ser cíclico o en otras palabras repetitivo, esto con el fin de obtener retroalimentación o en otras palabras, información relevante para el siguiente paso del proyecto, y gracias a esto lo vuelve muy sólido aunque lento. Esto último depende de la complejidad del proyecto. Genérico. Aunque suene extraño, esta metodología presenta una estructura básica y común, pero no por esto es débil o inferior a los demás métodos. Esto viene a ser porque permite tener una base sencilla para empezar, pero que a la vez permite modificar a un proceso más complejo si lo necesitas. Al final su principal trabajo es repetir tu ciclo hasta completar el proyecto. No estás atado a seguir estos pasos en un orden específico, mas no significa que no recomiende un proceso en especial que es lo más usado. Flexible. Como estuviste dándote cuenta, a permitir tal libertad se vuelve un método muy flexible, que se adaptará a tu proyecto si lo logras manejar y que te brindará todo su beneficio por igual. Es tal esta característica que permitirá la mayor comodidad posible a sus usuarios al momento de experimentar con el método espiral. Por último, metamodelo. Basándonos en los dos anteriores puntos y combinándolos obtenemos esta característica, que es básicamente la obtención de otros métodos dentro de este. Para que entiendan mejor, la metodología espiral destaca por completar ciclos, pero al momento de hacer esto, obtiene las características. Si completas solo un ciclo es un modelo cascada, si en cada ciclo logras obtener prototipos es el modelo de creación de prototipos, valga la redundancia, y si en cada ciclo va cambiando su objetivo para acercarse al resultado final esperado, estamos trabajando con el modelo evolutivo. Juntando todo esto obtenemos una metodología parecida a un depredador, donde obtenemos lo bueno y lo mejoramos para conseguir nuestros objetivos. Teniendo claro esto, conoceremos sus principios, o en otras palabras objetivos del método espiral que busca lograr. Comenzando con la interactividad, busca poder repetir los procesos para la retroalimentación y el ajuste, logrando una unión con el cliente y el desarrollador. Después la gestión de riesgo. Aprovechando los ciclos busca rastrear, anotar y mitigar los riesgos sufridos entre ciclo y ciclo, todo esto con el fin de obtener un producto de alta calidad. Pasamos al prototipado. Como mencionamos en la característica de metamodelo, tiene como uno de sus principios el desarrollo de prototipos, estos usados para acercar más al cliente con el desarrollador y saber qué desea exactamente. Cada ciclo busca traer un nuevo prototipo que cumplas con las características del último ciclo completado. Esto se logra con la planificación detallada. Tiene el principio del orden, donde cada ciclo sea lo más detallado posible y claro al objetivo a cumplir. Si un proyecto es denso, se busca dividirlo en mini proyectos con minuciosos detalles a seguir. Y con la ayuda del ciclo anterior, desarrollar mejor el siguiente hasta finalizar. Todo esto se logra gracias a la participación del cliente. Como el objetivo es ofrecer un producto de alta calidad y exacto al deseo del cliente, la metodología espiral presenta el principio de mantenerse cerca, comunicado y cooperativo con el cliente en cada ciclo. Este es una parte importante antes de iniciar nuevamente, y al finalizar es el juez si dirá en buen camino o habrá que ajustar algo a su deseo.
Para cumplir con tales caprichos tenemos el principio de la flexibilidad y adaptabilidad, donde la metodología se enfoca en no enfocarse. Sí, en otras palabras, esta metodología busca adaptarse a la necesidad que surge y no quedarse limitado o fijado en un método. Es como el agua, optando con la forma de la superficie y no limitándose a su estructura inicial. Y por último, pero no menos importante, el principio de la documentación, siendo este el segundo factor clave de la metodología cíclica, sucediendo porque cada ciclo depende del anterior, excepto el inicio. Y según los resultados obtenidos por ciclo completado, se utilizará para el siguiente, siendo la documentación algo necesario e incluso imprescindible. Sin la documentación sería un gran problema obtener nuevos resultados y avances claves para el proyecto. Siguiendo los principios formamos el ciclo de vida, donde será las bases para trabajar con la metodología cíclica. Empezamos con la planificación. Como todo proyecto se planea cómo iniciar, a ser el primer ciclo se tomará un trozo del proyecto, y se trabajará con este antes de iniciar con el siguiente. Esto último sucede al completar el ciclo. Al momento de tomar un trozo del proyecto, vamos al análisis de riesgo. Como bien sabemos y mencionamos, es un objetivo del método eliminar estos riesgos. En este punto se empieza a identificar, evaluar y si es posible mitigar los riesgos que se presenten en nuestro trozo de proyecto. Estos riesgos serán solucionados a lo largo del ciclo donde surgieron, en el peor caso se solucionarán en el siguiente. Después de preparar todo comenzamos el desarrollo e implementación, donde con los datos recopilados se busca realizar los objetivos del ciclo actual, eliminar los riesgos pendientes y completar el trozo del proyecto, obteniendo el primer prototipo del ciclo. Por último se entra a la evaluación y validación. Aquí llegan nuestros verdugos conocidos como clientes junto a los evaluadores de calidad. Se espera evaluar los resultados obtenidos en el ciclo, documentar la información recopilada y presentar el siguiente objetivo. Cuando la evaluación es completada, los datos obtenidos son utilizados para el siguiente ciclo. En otras palabras, regresamos a la planificación, pero con datos nuevos y un nuevo trozo de proyecto. Antes de seguir, debemos tomar unas consideraciones. Si no ha sido lo suficientemente claro, aquí te lo haremos saber. La evaluación de riesgo es una parte fundamental al momento de iniciar un ciclo. Se debe hacer con cautela, ya que si no es correctamente manipulada, puede volverse un problema mayor a futuro. Por eso, otro punto clave es la definición clara de objetivos. Como explicamos en el ciclo de vida, se toma un trozo del proyecto para trabajar, pero ¿cómo sabemos qué trozo tomar? Esto se lograría organizando los objetivos que tienen más valor, que debe ser cambiado y que debería ser eliminado. Los objetivos junto a los riesgos son las bases para iniciar la parte del desarrollo. Se le aplica las mismas reglas con los riesgos, pero con un objetivo diferente. Definir qué se hará, cómo se hará y cuándo se hará. Si no recuerdas, la participación constante del cliente es otro factor para tomar, ya que el objetivo de hacer el proceso con ciclo no es para complicarte la vida, sino para facilitártelo. Esto viene con el fin de poder comunicarte con el cliente. El ser que decide si tu trabajo tiene valor o no, su opinión, pensamiento y solicitud son tus órdenes. Esto nos lleva a la flexibilidad y adaptabilidad. Si recordamos bien, el hecho de cambiar el proyecto a mitad de todo sería complicado si no tuviéramos tales características. Lo cual, tener una mente abierta y un buen equipo de trabajo se vuelve clave para seguir esta metodología. Pero la mejor forma de visualizar esto para el cliente es con un prototipado. Es muy importante lograr tener un prototipo después de cada ciclo para el cliente. Esto se debe ya que según cómo fue completado el dicho prototipo, el tener algo visible o incluso manipulable para el cliente le dará una mejor idea de que se está desarrollando y así mejorar su opinión, además de poder hacer cambios claros para el siguiente ciclo. Por último punto, la documentación continua. Es un punto clave a considerar que no debemos ignorar por más simple sea tu modelo espiral, ya que usando la información recopilada desde el inicio hasta el resultado final, se puede tener una idea más clara de cómo seguir con el siguiente ciclo, si es cambiar, agregar, eliminar algo más para el proyecto, lo cual casi siempre sucederá. Con todas estas consideraciones, viene una duda: ¿quién hace todo esto? Para averiguarlo conoceremos unos de los roles más comunes que veremos dentro de la metodología espiral. Comenzamos con el gerente de proyecto. Siendo la cabeza, se responsabiliza en planificar, coordinar y supervisar a su equipo en todos los ciclos o actividades del proyecto.
Tenemos al analista de riesgos. También podemos conocerlo como el sobrepensador, ya que su trabajo será identificar, evaluar y mitigar los riesgos que encuentre dentro del proyecto. Después llega el desarrollador de software o desarrolladores. Usando la información brindada por sus compañeros, empezar a crear. Es muy recomendable tener paciencia con este rol, ya que el constante cambio puede ser agotador para ellos junto a su equipo. El juez, conocido como cliente, es aquel que deberemos tratar con más paciencia, ya que funciona como retroalimentación y a la vez como un dolor de cabeza. Por lo mismo, una buena comunicación y trabajo en equipo es muy recomendable. Los tester o evaluadores se encargarán de probar que tan bien está tu proyecto actual. Además de documentar algunos elementos, como fallos o puntos a favor. Por último tenemos nuestro gran amigo escritor, el documentador. Él estará en todos los sitios, registrando cada parte de tus avances y recopilando toda esa información para su uso final. Es clave tener un buen documentador en el equipo si no deseas problemas con malentendidos. A continuación se mostrará de manera gráfica los 4 componentes del ciclo básico. Esto, recordemos, está sujeto a modificaciones según tus necesidades. Comenzamos con determinar objetivos y alternativas. Como ya conocemos, se encargará de recopilar los objetivos, las ideas y las peticiones del cliente junto al equipo. Pasamos al análisis y evaluación de riesgo. Cuando ya tenemos el objetivo claro, determinar los riesgos es esencial antes de seguir. Poder mitigar o incluso eliminar es un factor clave para el desarrollo a futuro. Esto aligera la carga de trabajo a largo plazo al eliminar riesgos lo antes posible. Cuando todo lo anterior es completado, el desarrollo y prueba empieza. Utilizando la información recopilada y el objetivo establecido, se empezará con el desarrollo del proyecto actual y realizar pruebas en el mismo para así obtener los resultados esperados por el equipo. Por último, la planificación del siguiente ciclo. Si el proyecto lo amerita, se desarrollará el siguiente ciclo con los resultados obtenidos por las pruebas. También en este componente se realiza la evaluación y aprobación, por lo cual van unidos tales casos de aprobación y seguimiento. Recordemos que en este componente y el de establecer objetivos, será más visible el cliente con sus decisiones. Para ir completando esta odisea de información y agradecerles su atención hasta el final, presentamos las ventajas y desventajas. Las ventajas que pudimos recopilar son: un control y reducción de riesgo bien establecidos, donde se busca facilitar el trabajo por medio de su mitigación; una alta flexibilidad y adaptabilidad, siendo lo equivalente a un depredador preparándose para su objetivo de cacería; mejoras continuas por medio de las interacciones, ya que a medida que se logra completar un ciclo, se obtienen múltiples avances para el siguiente ciclo; participación constante del cliente. A cambio, las desventajas presentadas a tomar en cuenta son: la alta complejidad de gestión. No es negable que, aunque sea flexible, lo mismo lo vuelve perjudicial para actividades más lineales. Una mala gestión puede provocar altos atrasos en el proyecto, mayor tiempo y recursos iniciales, aunque no se contó. El tener que dividir, organizar y administrar todo puede provocar junto a un inexperto trabajador el consumo de alto tiempo e incluso recursos a no tener una base establecida. Por suerte esto desaparece al seguir con los ciclos. Lo malo es la dependencia de la retroalimentación. Si no recordábamos, la retroalimentación es la obtención de datos nuevos para el avance del proyecto, y no tener tales datos se vuelve una desventaja enorme para este método de trabajo, y lo que le sigue es la documentación extensiva. Si bien es una ventaja, a la vez es su desventaja más notable a largo plazo. Para finalizar, deseo agradecerles por ver todo el vídeo o por lo menos los fragmentos de interés, y deseo que sea de utilidad este método. Se recalca que es una metodología o forma de trabajo y no una normalización o tipo de trabajo. Esto dependerá de cómo necesite trabajar y no cómo debe trabajar.